el responsable de internacional a la Federación de Industria. Por lo tanto, ya lo ha hecho el secretario general. Agradecer a la CON la organización de esta jornada, pero yo como secretario de internacional pues también me gustaría sumarme a ese agradecimiento por realizar este tipo de jornadas que desde la Federación de Industria también hemos ido realizando y además, pues, junto con la CON, hemos ido también colaborando y participando de manera conjunta, que creo que es positivo este tipo de colaboración dentro del sindicato, entre la Secretaría de Internacional, por todo lo que se ha explicado ya, ¿no? La importancia que tienen los comités europeos en el desarrollo de la acción sindical y, por lo tanto, pues creo que es importante. Bueno, sin enrollarme mucho más, yo hoy voy a moderar la mesa en la que vamos a presentar lo que es un estudio de los comités europeos y las reestructuraciones, en concreto el caso de Alstom. Entonces, la persona que va a realizar hoy la presentación, pues es una persona que por nosotros es muy conocida, como bien ha dicho Miquela. Se trata de Gijs Birnbaum, que es amigo y compañero y amigo de esta casa, de comisiones obreras, porque ha participado muchas veces con nosotros. Además, también es el presidente del Partido de la Izquierda Europea desde hace un año y algo. Ahora mismo, concretamente, no lo sé, pero sé que ahora mismo es el presidente del Partido de la Izquierda Europea y también presidente de la Comisión Internacional del DIELING, que es doctor en Economía, es profesor de Economía de la Universidad, fue diputado del Parlamento Regional de Saarland entre el 2009 y 2017, exsecretario del Sindicato de la IG Metall y coordinador para comités europeos con mandato de Industriol. Y habla 5 idiomas, creo que podríamos decir casi que 6, porque yo creo que si lo hablamos en catalán también lo entenderá, pero bueno, es una persona que por nosotros ha sido muy cercana como digo, a esta casa y sobre todo también en el caso de Alstom, porque ha sido nuestro coordinador durante muchos años. Yo sin más voy a pasar la palabra porque he visto que ya estaba conectado, por lo tanto le cederé la palabra a Gijs Birnbaum para que haga él la presentación. Buenos días, Gijs, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Para mí es un placer de hablar en esta conferencia. Claro, tenemos unas condiciones un poco particulares con la videoconferencia, pero ahora estamos acostumbrados a este tipo de conferencia. Tenemos unos tiempos muy difíciles con grandes problemas económicos y sociales. Esta no fue causada por el virus, porque el virus ha agravado la crisis ya existente, una crisis muy fuerte económicamente, socialmente, con unos retos muy grandes, como por ejemplo unos cambios estructurales como el cambio climático. Creo que en esta situación que los comités de empresa europeos puedan jugar un papel muy importante, en particular en los procesos de reestructuración. En la encuesta de ETUI se dice que la reestructuración es parte del trabajo normal de los comités de empresa europeos, pero en muchos casos no están correctamente equipados. Solo una minoría recibe información detallada y solo pocos tienen un acceso a la asistencia de expertos. La situación es mejor en los comités de empresas europeos que tienen un coordinador sindical. El Comité de Empresa Europea de Alstom tiene, Daniel lo sabe muy bien, tiene muchas experiencias con los procesos de reestructuración. Alstom es, como sabéis todos, un grupo francés. Los sectores fueron una vez energía, transporte, marina y conversión de energía. Después la venta de la división energía a General Electric. El transporte ferroviario es el único sector y es
en este sector, Alstom es unas empresas más grandes. En Alstom, la reestructuración es un proceso continuo. Hace unos años, la empresa estaba al borde de la quiebra. Tenía muchos problemas económicos, en particular en la división energía, que finalmente se vendió. En cuanto al transporte, se intentó una fusión con Siemens. Fue un gran conflicto también en el comité, porque había unas posiciones muy diferentes en este respecto, a favor y a contra, pero al fin la fusión con Siemens fracasó debido a los requisitos de la Unión Europea. Ahora tenemos la adquisición de Bombardier. Vamos a ver qué consecuencias a esto. La evolución del Comité de Empresa Europeo en Alstom constituye un buen ejemplo para demostrar el funcionamiento, las posibilidades, pero también los límites que tiene tal órgano. El Comité de Alstom se llama European Works Forum. Este nombre fue escogido por la dirección y es una muestra típica de la interpretación de ella. Para la dirección, el Comité de Empresa Europea no es tanto un órgano sindical, sino más bien un propio de la empresa. Y Alstom no es un caso único. Hay múltiples ejemplos más de tal interpretación de este tipo de nombres. Por ejemplo, Panasonic, el Comité de Empresa Europea de Panasonic se llama Panasonic European Congress. El contenido del convenio de Alstom corresponde en gran medida a la directiva europea, pero con unos mejoramientos: 2 reuniones anuales en vez de una, como fue previsto por la directiva. En los últimos años muchas reuniones más, en particular cuando se ha discutido la posible fusión con Siemens. Había muchas reuniones del comité. Perdón. Para el funcionamiento es muy importante el comité restringido se reúne entre las reuniones de todo el cuerpo. Según el convenio, tiene que ocuparse de asuntos transnacionales que se sitúan en el contexto de la estrategia general de Alstom y su política económica, financiera y de personal. Para tal fin son necesarias informaciones confiables acerca de la situación económica y de la plantilla. Ello implica también organizar un abierto intercambio de información, el cual es el requisito básico para el trabajo del Comité Europeo. Los derechos más importantes del Comité de Empresa Europeo son la información y la consulta. Una información correcta es la condición indispensable para que el comité pueda actuar. Muchas veces las informaciones son insuficientes y además hay el problema de evaluar las informaciones. En este contexto es muy importante el apoyo por expertos. Muchas veces hay problemas con la aprobación de expertos. En el caso Alstom, no. Había una cooperación exitosa entre la consultora francesa Secafi Alpha y el Instituto Alemán Info-Institut. Los dictámenes respecto a la situación económica y a la estrategia del grupo fueron un punto importante para la política del comité. Además, había grupos
de trabajo mixtos compuestos de representantes de la dirección y de los trabajadores con el fin de elaborar alternativas a algunos planes que quería el grupo empresarial. Estos grupos de trabajo fueron de gran importancia en los procesos de reestructuración. La posición del Comité de Empresa Europea Alstom referente a la reestructuración contiene como elementos centrales el rechazo del cierre de centros y del desmantelamiento masivo de puestos de trabajo. Había siempre un debate sobre la estrategia del grupo. El comité exigió un cambio de la estructura organizativa que fue visto demasiado centralizado a favor a una estructura más descentralizada y con más responsabilidad. Otra reivindicación fue la participación de los trabajadores en los mismos procesos de reestructuración. En este contexto, la elaboración de alternativas con el apoyo de expertos fue fundamental. Eso no siempre tuvo éxito, pero en muchos casos fue posible de cambiar los planes del grupo. En todos los procesos de reestructuración con dimensión internacional, el comité jugó un papel muy importante e influyó en la situación de los distintos países. Desde mi punto de vista, el resultado más importante fue que las actividades emprendidas por el comité lograron mejorar las condiciones para los comités de empresas locales en sus discusiones y negociaciones. Pero también está claro que sus posibilidades dependen de gran medida de la situación de poder y de la fuerza sindical. El punto crucial en el trabajo del Comité de Empresa Europea, como ya he dicho, es la información y la consulta. La práctica del Comité Europeo de Alstom demuestra claramente que hay problemas con la información correcta y con la información a tiempo. Pero en el curso de los años la situación ha mejorado. Es muy importante que el comité se centre en esto y se compromete en ello. Si ya la práctica de la información es insatisfactoria, la consulta lo es mucho más. Eso es también la consecuencia que la directiva europea no es suficientemente precisa en este aspecto. Además, hay interpretaciones diferentes. Mientras los miembros del Comité de Empresa Europeo entienden la consulta como un proceso en el cual sus posiciones y opiniones son considerados e integrados en la política del grupo, la dirección de Alstom interpreta la consulta en el sentido de que los representantes de los trabajadores solamente tienen la oportunidad de ser escuchados. Pero también en este respecto la situación en Alstom ha mejorado un poco. A pesar de todas las dificultades, el Comité Europeo de Alstom es un órgano que funciona bastante bien, pero eso fue la consecuencia, el resultado de una lucha muy dura. Existe una concepción básica común de ser un órgano de carácter europeo. Asimismo, existe una conciencia sindical. En el curso del tiempo este comité se ha convertido en un órgano de representación con una posición respetable ante los representantes del capital. Ha logrado establecer un perfil más claro. Por otra parte, el Comité Europeo de Empresa Europea presenta una serie de deficiencias típicas para cualquier comité europeo.
predomina la mentalidad nacional. Eso se puede explicar con las culturas sindicales muy diferentes en los distintos países, con la debilidad del sindicalismo a nivel europeo. Hay, por ejemplo, una diferencia bastante grande entre la cultura sindical en Francia y en Alemania. Mientras en Francia prevale el conflicto, en Alemania los sindicatos están acostumbrados a negociar. Y hay claramente una gran diferencia entre el modelo del sindicalismo, el modelo latino del sindicalismo y otros, por ejemplo, la cultura en Alemania. La organización sindical europea lamentablemente no es muy fuerte y es más bien una institución que un movimiento. La presencia de la FEM, de la Federación Europea Metalúrgica y después industrial, fue marginal y no jugó un papel importante en la política del Comité de Empresa Europeo. Pero eso no es solo culpa de las organizaciones sindicales europeas. Tampoco en los sindicatos nacionales los comités de empresas europeas tienen la atención que merecen. Creo que las comisiones obreras en Cataluña son una excepción. En mi opinión, es un error político de dejar de lado los comités europeos. Los comités europeos son los únicos órganos de base a nivel europeo. Es verdad que a veces los comités de empresas europeas no tienen mucha conciencia sindical y deben ser sindicalizados, pero vale la pena de hacerlo. El caso Alstom demuestra que un comité de empresa europeo con conciencia sindical puede jugar un papel muy importante en las relaciones laborales a nivel europeo. Y puede actuar con éxito en el interés de los trabajadores en los procesos de reestructuración. En mi opinión, los factores del éxito son que todos los miembros son miembros del sindicato y tienen una conciencia sindical. Apoyo por parte del sindicato europeo y nacional, los expertos incluidos. Ejercicio de los derechos de información y consulta también en conflicto con la dirección y por último, voluntad de actuar. Creo que los comités, como demuestra el caso Alstom, que los comités de empresas europeas podrían jugar un papel muy importante en el interés de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, Heinz, por la presentación. Yo quería hacer también un comentario referente a esta intervención que ha estado haciendo Heinz. Después ya abriré el turno de palabras, pero era comentar un poco en la línea de lo que ha estado informando o presentando Heinz Birbaume, ¿no? Y es la suerte que dentro del Comité Europeo de Alstom hemos tenido de contar siempre con un Comité Europeo muy sindicalizado, ¿no? Ya no solo por los delegados, sino también por los secretarios, que han sido los que han dirigido durante muchos años el Comité Europeo de Alstom. Empezó con Albrecht Skotinski, al que conocí, no estaba todavía en el Comité Europeo de Alstom, pero gracias a mi antecesor, Emilio Penado, que era el vicepresidente, pues lo conocí, Udo Belz, a Kai Müller, después ya fui yo en el 2015, fui secretario y siempre hemos contado con la coordinación de Heinz Birbaume en Industrial, que representaba Industrial dentro de nuestro Comité Europeo. Y eso, como ha dicho Heinz, es muy importante y se ve también en las encuestas como en los comités europeos que están sindicalizados y además hay una presencia, un coordinador de Industrial, pues
como ayuda a mejorar lo que son pues, las normas de funcionamiento de estos comités europeos, ¿no? En el concreto de Alstom, pues nosotros cada vez que ha habido un cambio de comité europeo, por decirlo de alguna manera, por la venta a General Electric de las divisiones de energía, por un cambio de comité europeo, siempre hemos intentado mejorar las directivas. De hecho, nuestras normas internas, nuestros acuerdos internos, nuestra enmienda número 5 que tenemos ya, mejora la directiva del 2009. Y en relación con lo que dice Heinz, es muy importante toda esta mejora que hemos ido introduciendo. Siempre falta por mejorar, por supuesto, nada es perfecto, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos ido incluyendo, muy importante, ¿no? Uno de los que ha dicho, es verdad que nuestra decisión en los procesos de información y consulta no es vinculante, pero sí que es verdad que es muy importante el hecho de que tenemos una cláusula que pocos comités europeos tienen en sus normas, y es que no se puede aplicar la decisión hasta que el Comité Europeo no ha emitido una opinión. Y cuando hay flecos, que pueden haber flecos en los que no acabas de atar de todo en concreto cómo se debe hacer un proceso de información y consulta en las normas internas, nosotros lo complementamos con acuerdos de metodología que recogemos un poco y detallamos qué es lo que es necesario en concreto para ese proceso de reestructuración, venta, compra, fusión que se dé de la multinacional. Y por lo tanto ahí acabas de atar los flecos que puedan haber. Pero bueno, yo tampoco me quiero enrollar mucho más. La presentación era la de Heinz. Yo pasa que quería hacer esta intervención. Veo que hay exacto 3 palabras que las estoy viendo en el chat. Las puedo leer yo directamente. No sé si les pasamos la palabra a ellos. Vale, de acuerdo, porque tengo primero a Ana Cuixart, que es la primera compañera que ha hecho la solicitud en el chat. Cuando quieras. Sí, buenos días. Soy Ana Cuixart, que soy miembro del comité de empresa de Novartis Farmacéutica. Y bueno, mi pregunta sería esto de ¿qué cree usted, según la exposición que ha hecho, qué temas cree usted o preguntas importantes y básicas debería hacer el comité de empresa a la dirección en el entorno europeo? Claro. ¿Qué es lo importante? ¿Qué información es la necesaria y básica que debemos saber o que nos deben informar? Muchas gracias. Bien, vamos a hacer todas las preguntas seguidas como antes. Ana Sevilla. Hola, buenos días. Primero, disculpad que no puedo poner la cámara porque si no, no tengo buena conexión. Soy Ana Sevilla, soy miembro del comité de empresa de COTI y actualmente estoy formándome en el curso de delegados del Comité Europeo. Mi pregunta es si desde la directiva del 2009 hasta el 2020 y en su experiencia el señor Bierbaum ha podido observar si esta cultura sindical que hacía referencia de los diferentes comités de empresa europeos españoles se ha ido integrando, acercando más a Europa. O sea, se ha ido uniendo más. Es esto. Gracias, Ana. Simplemente por informar, la primera que ha hecho la pregunta ha sido Ana Cuixart de Novartis, segunda Ana Sevilla de COTI y ahora le pasamos la palabra a Manuel Granados de LEAR. Hola, ¿sí? ¿Me escucháis? Hola, buenos días. Sí, te oímos. Vale, perfecto. Me llamo Manuel Granado Díaz, soy de LEAR European Holding, de aquí de Barcelona. Bueno, la pregunta era que si de alguna manera hay la posibilidad de la negociación colectiva. La pregunta es más clara. Cuando se habla de participación, ¿de qué hablamos? ¿De la negociación colectiva? ¿Se puede hablar de la negociación colectiva? ¿Es posible? Esta es mi pregunta. Gracias, Manuel. Bueno, Heinz, cuando quieras, en principio estas son las 3 palabras que tenemos y puedes contestar. Gracias. Respecto a las informaciones, creo que es crucial de haber una información correcta sobre la situación económica y financiera de la empresa. Eso es la base para actuar. Por eso creo que tenemos muchos conflictos de recibir una información correcta por parte de la dirección. En el caso de Alstom fue una lucha durante años de recibir unas informaciones correctas respecto a la situación económica y financiera de personal, y no solo en las reuniones, es demasiado tarde, también por escrito. Creo que eso es un punto
verdaderamente crucial para el funcionamiento del Comité de Empresa Europeo. Por eso a veces hay también un conflicto muy grande con la dirección respecto a la información. Quisiera añadir que es mucho más problemático también la consulta, pero la consulta sin una información correcta no es posible. Entonces la información es verdaderamente crucial en la base. Respecto a la situación, al desarrollo de los comités de empresas europeas durante el periodo después la revisión de la directiva hasta hoy, no creo que hay mucho cambio. Es un gran problema la dimensión europea de los comités de empresas europeos, porque normalmente prevalen los comités nacionales y eso es un gran problema y creo que tenemos que trabajar en este directo de fortalecer la dimensión europea también en los comités de empresas europeos. La negociación colectiva en los comités de empresas europeas estamos muy lejos de esta cosa. Creo que es muy importante de negociar la situación de la empresa, las consecuencias de los procesos de reestructuración y de encontrar unas soluciones que no son dramáticos para los trabajadoras y trabajadores. Creo que estamos verdaderamente muy lejos de una negociación colectiva. También porque hay unos intereses diferentes entre los diferentes miembros del Comité de Empresa Europea. El caso Alstom demuestra aunque unos conflictos entre los intereses de los distintos países, pero por otro lado había una cierta conciencia europea, pero prevale siempre la dimensión nacional, lamentablemente. Gracias, Jaime. No sé si hay alguna palabra más, si algún compañero quisiera intervenir, pues que lo diga por el chat o que felicite. Bueno, José Fuentes Cabello creo que quiere hacer una pregunta. Yo creo que si quieres la puedes hacer directamente, te damos la palabra. José Fuentes Cabello, ¿quieres hacer la pregunta o la leo yo directamente del chat? ¿Me escucháis? Sí, cuando quieras. Bueno, pues una cosita. Bueno, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que no sé si hay algún micro, alguien tiene abierto un micro más. Sí, cuando quieras. No, yo lo que quería hacer un comentario fundamentalmente en la línea de que yo detecto que en los comités de empresas europeos hay un sello excesivamente nacional de los debates. Yo creo que ahí dificulta una visión global y estratégica de las grandes multinacionales en el ámbito europeo. Y en mi opinión, creo que ahí falta un trabajo importante a realizar y seguir realizando, porque de hecho se está realizando a través de las federaciones sindicales europeas desde una visión... Disculpa un momento que te interrumpe, porque es que me parece que alguien tiene el micro abierto y se está interrumpiendo tu intervención y no se oye bien. ¿Ahora? Ah. De acuerdo. Bueno, pues continúa. Es que se oye las personas que tienes en la sala de fondo y por eso a veces nos daba la sensación que había otro micro abierto. No, que te decía que yo detecto que muchas veces en los análisis que se hacen en los comités de empresas europeos aparecen muy sesgados por la realidad de la situación de la empresa en cada ámbito nacional. Y eso, desde mi punto de vista, resta posibilidades de
trabajar de una manera estratégica y más global para los intereses de la empresa en cada uno de los países donde tiene centro de trabajo. Y yo creo que aquí hay un trabajo que se viene realizando, pero que yo creo que hay que reforzar por parte de las federaciones sindicales europeas para dar una visión mucho más global de la realidad sindical en el ámbito de las multinacionales. Bien, tenemos una palabra más, es Alfredo Costa, que la haga también y que contestas a las dos conjuntamente, si quieres, Heinz. Alfredo Costa. Si no, la leeré yo, Heinz, si te parece, y las contestas a las dos. Alfredo Costa lo que dice es... a ver, un momento. Ah, vale. Vale, la leemos, vale, de acuerdo. Bueno, en nuestro caso particular hay prevista una gran reestructuración en diferentes sectores. Cuando hemos consultado sobre si se plantea una negociación colectiva entre todos los países afectados, con el fin de conseguir las mejores condiciones para los trabajadores afectados, el Comité SELET nos ha remitido al comité local. En el caso de la empresa española afectada, son 7 empleados afectados y la dirección ni tan solo ha informado al comité local. Ese es su comentario. Heinz, cuando quieras ¿quieres contestar? Sí, gracias. No, yo estoy de acuerdo que se tiene que trabajar para fortalecer la dimensión multinacional, global y europeo de los comités de empresa europeos. Y por eso creo que las federaciones sindicales europeas tienen que trabajar en esta dirección. Y por eso creo que es muy importante de fortalecer también el sindicalismo europeo. Pero tenemos un problema que es la relación entre las organizaciones sindicales nacionales y las organizaciones sindicales europeas, porque a veces me refiero, por ejemplo, a la IG Metall, que tiene un papel muy importante para las organizaciones sindicales europeas, pero prevale siempre, lamentablemente, la dimensión nacional. Por eso creo que tenemos que cambiar, hace falta de fortalecer verdaderamente la dimensión europea y la dimensión global. Respecto a la situación en muchas multinacionales donde hay una información diferente o poca información sobre la situación global y la situación local, eso creo es un gran problema de los comités de empresa europea de garantizar, de recibir unas informaciones confiables porque tenemos una situación muy diferente de información en los distintos países con las distintas culturas del sindicato. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos una situación muy difícil de recibir unas informaciones por parte de la dirección local. Eso fue la experiencia de Alstom y la información correcta respecto a los sitios en Inglaterra. Los miembros del comité han recibido por parte del comité europeo y no fueron informados por la dirección local. Y por eso tenemos muchas veces diferentes niveles respecto a la información. Y por eso creo que es siempre un conflicto y tenemos que luchar para una información verdaderamente confiable y correcta a todos los niveles locales y europeos. Gracias, Heinz. Aún tenemos, creo que un par de preguntas más. No sé si quiere los compañeros Luis Miguel Nevado hacerla directamente él o prefiere que la lea yo. Sí, debería conectar el micro. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, la pregunta es, quería decir que qué herramientas de actuación sindical
debemos tener en cuenta con el sindicalismo y la digitalización referente sobre a la industria 4.0. Bien, gracias. Y luego está José Recio, que también parece que quiere hacer una pregunta. No sé si quiere tomar la palabra y hacerla directamente. Hola, buen día. Señor Heinz, yo quería hacer una pregunta desde su letrada experiencia y conocimiento. Es decir, aparte de todo lo que son, cómo funciona un comité europeo y demás que están dando, desde Givaudan, empresa suiza que se dedica a hacer fragancias y aromas para, para la producción de colonias, geles y demás. Se está implementando mucho el teletrabajo, el home office y todas las nuevas tecnologías. Esta implementación exponencial, tan exponencial debido a la pandemia, puede llevar a una pérdida de puestos de trabajo, por un lado, porque bueno, el teletrabajo tiene sus ventajas y desventajas, evidentemente. Sabemos los problemas que tienen las personas que hacen el trabajo en sus familias, con casa, con sus niños y demás, pero al mismo tiempo es un gran ahorro para las empresas. ¿Cuál es su visión de esto y cómo nos puede afectar? Ya sé que es un poco arriesgado decir lo que va a pasar. Y por otro lado, yo lo estoy viendo en el polígono químico de Zanceloni, se está produciendo una cierta distancia entre teletrabajadores y presenciales. Entonces, también me gustaría que opinara cuál es su visión al respecto y si todo eso también está pasando en parte de Europa, ¿no? Sobre todo, yo lo digo en este momento y en este contexto que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, nada más. Más o menos mi pregunta son eso o un par de reflexiones. Bien, gracias. Heinz, cuando quieras. Estoy convencido que verdaderamente tenemos unos grandes problemas a causa de la pandemia ahora, porque tenemos la situación en la cual tenemos unos cambios estructurales como las exigencias ecológicas, por ejemplo, el cambio climático, y ahora también la situación, ahora la situación está agravada por el virus y por la pandemia. Y por eso hay unas consecuencias muy difíciles, unas consecuencias dramáticas para la situación en las empresas, porque enfrentamos un cambio estructural con posibles consecuencias sociales dramáticas. Y por eso creo que no solo los comités de empresas europeas, sino todo el sindicalismo está de frente de un reto verdaderamente muy grande. Por eso tenemos que fortalecer el sindicato y fortalecer los comités de empresa y los comités de empresa europeos. Creo que es verdaderamente un desafío muy grande. Tenemos naturalmente hablar también sobre el futuro de la producción. Por eso creo que enfrentamos un cambio estructural de la manera de producir. Eso es no solo las exigencias ecológicas, pero también, por ejemplo, la digitalización, la industria 4.0, todo esto
es un gran reto para el sindicato y para los comités, sea a nivel nacional, sea a nivel europeo. Y por eso creo que tenemos que fortalecer y sindicalizar en particular los comités de empresa europeos. Bien, muchas gracias, Heinz. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. Ahora mismo no tenemos más preguntas. Yo creo que nos tenemos que quedar con un mensaje claro que creo que se está lanzando aquí. Un primer mensaje creo que es, o son dos mensajes que tienen que ir, o dos acciones que creo que deben de ir en paralelo. Una es referente a la sindicalización que tiene que haber dentro de los comités de empresa, y eso es faena o trabajo de cada uno de los delegados que estamos allí, exigiendo pues que la denominación, designación de los miembros del resto de países también se haga a través de los sindicatos, y tenemos que estar vigilantes, que no nos envíen a alguien de recursos humanos, como ha pasado alguna vez. Por lo tanto, a través de nuestras federaciones de internacional, hacer que se pongan en contacto con los sindicatos de los países donde están representados dentro del Comité Europeo y forzar la sindicalización de los comités europeos, que esto es lo que va a ayudar a tener una mejor organización y capacidad de forzar y mejorar los acuerdos internos. En paralela está claro que tenemos que mejorar las directivas, y eso es lo que trasladamos nosotros a través de estas jornadas a los compañeros, que esto es para preparar la acción sindical, pero también a través de la Secretaría de Internacional, que lo llevan a la CES, a Industriol y a la CES, para intentar luego llegar a las que son las comisiones de las comisiones políticas del Parlamento Europeo, para intentar mejorar esas directivas. Por lo tanto, yo creo que esto es un ejercicio importante lo que hacemos hoy aquí, explicaros qué es lo que creo que tenemos que hacer desde las secretarías de internacional, qué es lo que creo que tienen que hacer los delegados y delegadas en cada uno de los comités europeos, para ir mejorando e ir avanzando. Yo, sin más, vamos un poco adelantados. Yo creo que vamos bien en tiempo. A las 11 hay una pausa de 15 minutos. Agradecer a Heinz Bilbao, pues darle muchas gracias por haber estado aquí. Nos hubiera gustado que hubiera estado en persona, como hemos hecho muchas veces, que ha acudido a esta casa a darnos presencialmente su exposición, pero hoy no ha podido ser por causa del COVID, que todos sabéis. Nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Por lo tanto, yo lo que haría, si os parece bien, es finalizar, decirle, Laura seguramente nos cogerá la palabra para dar paso a la pausa, y nada más. Muchas gracias, Heinz, y gracias a vosotros por habernos escuchado. Bueno, Laura, cuando quieras. Nada, simplemente comentaros que, bueno, vamos bastante adelantados de tiempo. Haremos una pausa de 15 minutos. Intentemos ser puntuales en la vuelta, ¿vale? Tenemos toda la parte de experiencias, que realmente es muy interesante, o sea que intentemos comenzar con puntualidad y que podamos debatir con calma, ¿de acuerdo? A las 11:10, a las 12:10 nos volvemos a reunir.